Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Así que, chelitos, vamos a entrarle con creo que el tema más polémico que va a ser, porque a la oposición y a los adversarios, bueno, no sé, tendríamos que hacer una terna, porque hoy el presidente dio varios comentarios polémicos que van a hacer enojar a unos y a otros no. Habló sobre la hipocresía que existe con aquellas personas que se dicen ambientalistas, llámese Cuadri, te hablaron hoy en la mañana, Cuadri. Bueno, exhibió otra vez a la ONU por no hacer nada en tantos años para erradicar las desigualdades y la corrupción. Otra vez a los de la revista Nexos, ¿no? Les tocó también a los de la revista Nexos de qué esperaban, que les siguiéramos comprando sus ejemplares, ¿no? Otra vez a la revista Nexos. Y quizás uno de los temas que resulta bastante polémico, pues es el de los chapitos. El día de ayer se daba esta noticia de que Estados Unidos ya le estaba poniendo un precio más alto a la cabeza de los hijos del Chapo Guzmán, ofrece una recompensa, que es más powerful, es más punch que recompensa, obviamente. Está ofreciendo una recompensa de $5 millones por la información que se tenga de cualquiera de los hijos del Chapo Guzmán. ¿De quiénes hablamos en particular? Hablamos de 4 hijos, en particular son 4 que estaré buscando a las autoridades. Se ha hablado en versiones extraoficiales que habría más de 10 hijos del Chapo. Yo creo que ni siquiera nos acercaríamos a saber cuántos son, pero son 4 los que están bajo la mira de Estados Unidos por su posible relación con el crimen organizado y el narcotráfico. El primero sería Jesús Alfredillo Guzmán Salazar, conocido como Alfredillo, uno de los hijos mayores, es hijo de María Alejandra Salazar Hernández, la primera esposa del Chapo Guzmán, es hermano de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito. Él, de acuerdo con la Administración para el Control de Drogas, estaría relacionado con delitos como conspiración, posesión y distribución de sustancias prohibidas. Luego tenemos a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido como el rey de la cocaína. Él se convirtió en el principal operador del cártel de Sinaloa durante varios años. Recordemos que ahora se sabe que junto a Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López controla la organización del Chapo. Este sería uno de los hijos encargado del traslado de la droga entre Colombia y Estados Unidos. En 2016, él fue secuestrado junto a Alfredo Guzmán, presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de un tiempo fue liberado, según la información que tiene la DEA. Luego nos vamos con Ovidio, que es un tema que hoy se trata de nuevo en la conferencia. Quizás el más conocido por el culiacanazo. Recordemos que los medios de comunicación y ciertos políticos no le perdonan al presidente Andrés Manuel López Obrador que soltaran a Ovidio Guzmán. Él es, según algunos reportes, apodado el Gato Negro y uno de los miembros más altos del nivel del cártel de Sinaloa. Él está acusado de narcotráfico, distribución e importación de drogas en Estados Unidos. Se sabe que él es de los que habría iniciado más chiquillo, que es lo que le vale que fuera ascendido dentro del cártel bastante rápido. Así que estos serían 3 de los hijos. Y el último es Joaquín Guzmán López. Los datos que se tienen es que las autoridades aseguran, le llaman el güero, y hay muy poca información sobre este hijo del Chapo. Joaquín Jr., hermano de Ovidio e hijo de Griselda López, segunda esposa del narcotraficante, mantiene un muy bajo perfil e incluso las autoridades no cuentan con ningún tipo de descripción física o alguna fotografía para identificar al güero. Entonces, son estos los 4 hijos del Chapo Guzmán, que ya está en Estados Unidos, está sentenciado, ya está detenido en una prisión de máxima seguridad, que prácticamente, bueno, le ha valido al Chapo Guzmán a buscar que se rehaga su juicio, le ha valido que denuncie que está en muy malas condiciones, que prácticamente no ve el sol, que está muy mal de salud, etcétera, pero que también le ha valido a las autoridades para encontrar pruebas o elementos para enjuiciar a otras personas. Y de ahí parten nuestro criminal favorito, mexicano, exsecretario de Seguridad, García Luna, Felipe Calderón y hasta señalamientos Enrique Peña Nieto. Entonces, esto es lo que Estados Unidos menciona. Desde ayer el presidente ya hablaba de esto, pero hoy se lo preguntan en la mañanera.
¿Y por qué digo que esto es polémico? Porque las declaraciones que hoy da el presidente son declaraciones que le ponen una cereza al pastel a lo que ya había dicho cuando fue lo del Culiacanazo. Se reconoció que fue un operativo fallido, se reconoció, nunca se negó, no se dijo que, no se echaron culpas, no se aventó la responsabilidad a alguien más, no, el Estado, el gobierno federal reconoció que fue un operativo que salió mal. Y salió mal, y por el riesgo de que ese operativo saliera mal, se podía perder hasta 200 vidas de civiles completamente inocentes. Estamos hablando de 200 vidas de civiles que por la detención de Ovidio habrían sido consideradas por un Felipe Calderón como daños colaterales, ¿no? Porque ellos consideran que los daños colaterales está bien tenerlos, no pasa nada. ¿Cuál es el problema con un daño colateral? Una vida más, una vida menos, sobrepoblación. Así es como lo piensan. No lo pienso yo, por supuesto que no. Así es como funciona la mente de aquellas personas que dicen por un bien mayor. ¿Qué de bien mayor va a tener de tener a una persona? A una, en su territorio, sin inteligencia, con un operativo que salió mal. ¿Por qué la vida de uno tiene que valer más que la de 200? Quiero que escuchen ustedes lo que dice el presidente, porque yo si algo le reconozco al presidente es que reconoció que salió mal y que si alguien tomó la decisión de dejarlo libre fue él. Y dijo hoy en la mañanera, si fue un error o no, ya la historia nos juzgará. Esto es lo que dijo el presidente sobre el tema de Ovidio, pero dice otra cosa importante, y aquí es en donde entrarán mis dudas. Dice sobre los chapitos que si están en territorio nacional, será a México a quien le toque detenerlos. Escuche usted. Pues es lo que ya informamos ayer, que iban a dar a conocer esta resolución del gobierno de Estados Unidos, considerando como delincuentes para el gobierno de Estados Unidos a estas personas y fijando recompensas. Es una lista de presuntos delincuentes, de la venta, tráfico de drogas, en este caso lo que tiene que ver con drogas sintéticas, con el fentanilo. Hay una preocupación del gobierno de Estados Unidos porque han perdido la vida muchos estadounidenses, más de 100,000 por el consumo de estas drogas que son muy peligrosas, y por eso tomaron esta decisión. No ha habido más que eso. Si están en territorio nacional, a quien corresponde detenerlos, pues es a la autoridad nuestra. No se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia ni en ninguna otra en nuestro territorio. Nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo de acuerdo también a las investigaciones que se llevan a cabo en México. Tras lo del Culiacanazo, ¿la detención de Ovidio Guzmán sería todavía una prioridad para su gobierno? Sí, todos. No hay impunidad para nadie. Y no hay como era antes, o sea, dos extremos, ¿no?, que se presentaban. Uno, la asociación delictuosa entre la delincuencia organizada y las autoridades. En el caso más representativo es el de García Luna. O sea, cómo la autoridad
encargada, responsable de combatir la delincuencia, se asocia a uno de los grupos durante todo un sexenio. Y no era cualquier funcionario, era ni más ni menos el secretario de Seguridad Pública. Y tampoco cualquier secretario de Seguridad Pública. Un hombre con mucha influencia. Ese es un extremo. Y el otro es que se permitía que agentes extranjeros intervinieran en operativos en nuestro país, como el caso de violación de nuestra soberanía cuando ponen en marcha el operativo Rápido y Furioso, que introducen armas a México. El gobierno estadounidense y se lo permite el gobierno mexicano. Y esas armas las utilizan pues para cometer homicidios de nacionales y también de extranjeros. Eso es una violación flagrante a nuestra soberanía, que eso no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia. Les comentaba yo que durante el gobierno del presidente Trump, cuando se dio este asunto de Sinaloa y cuando se dio lo del asesinato lamentable de niños y de mujeres en Bavispe, hubo el ofrecimiento de que podían enviar fuerzas, ¿no?, para la captura de responsables o de este hijo de Guzmán Loera y de los responsables de los asesinatos en Bavispe, y no lo permitimos. Nos hicimos cargo nosotros y es nuestra responsabilidad. Entonces, nada más tener eso presente, y desde luego que el gobierno de Estados Unidos tiene todo su derecho a actuar, más, repito, es un asunto grave, porque lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que ya la marihuana, incluso en Estados Unidos, en la mayor parte del país, está legalizada. Sí. La amapola lo mismo, me refiero a que ha dejado ya de consumirse, no tiene el mismo mercado en Estados Unidos y han venido predominando las drogas químicas, el fentanilo en especial, que son al mismo tiempo muchísimo, muy destructivas, dañinas. Nosotros tenemos campañas permanentes para que los jóvenes no consuman droga, y nos preocupa sobre todo lo de estas drogas químicas, porque destruyen en muy poco tiempo. Ahora, ¿cuál es el punto medular de todo esto? Y creo que es importante que hagamos un énfasis en lo que aquí pasa. El presidente habla de la importancia de
hacer un trabajo de investigación, habla sobre la importancia de que si están en territorio nacional se les detenga. No es la primera vez que lo menciona. Quiero hacer énfasis en esto porque el presidente ha criticado mucho que sea Estados Unidos quien realice las detenciones de delincuentes mexicanos. Hoy también lo mencionó al decir que, por ejemplo, a muchos de ellos, delincuentes que están detenidos en Estados Unidos, lo que hacían es que les incautan propiedades y recursos y todo esto, y ese dinero se queda en Estados Unidos, pese a que está en territorio nacional, o sea, está en México. Pero como lo incautan las autoridades americanas de Norteamérica, bueno, entonces entran en este pleito. México no, o sea, México, hagan de cuenta que no solamente regalaba a los criminales sin que aquí se les abrieran carpetas de investigación, sino que también las propiedades y dinero que serviría en este caso para devolvérselo al pueblo. Para el instituto de devolverle al pueblo lo robado. Esa es una de las críticas más constantes y es una de las críticas más constantes que incluso hemos hecho en este espacio, porque es increíble que se hable del combate al crimen organizado, y más en tiempos de Felipe Calderón, escúchame bien, se hablara de combatir al crimen organizado y se hablara de operativos, de una guerra contra el narco, y que no se hablara de tocarles las finanzas, porque no se les tocaron las finanzas. Las detenciones que se hacían eran por delitos menores, ni siquiera por delitos relacionados con delincuencia organizada. Tenían N cantidad de paseos, y yo no me voy a cansar de decirlo, paseaban a los delincuentes diciendo que eran células del crimen organizado. Y cuando veías las sentencias, veías que muchos de ellos estaban sentenciados por algún delito menor relacionados a algunas cosas con delitos fiscales. Hay uno que está detenido por una multa de tránsito, pese a que es líder de una célula criminal, está detenido, pero por un tema que tiene que ver con tránsito. Y gracias al sistema judicial que tenemos en México, siguen en prisión. Ahí han entrado uno que otro juez, que a veces entra al quite y dice, yo no te puedo dejar libre pese a que hay omisiones por parte del propio Ministerio Público. En el caso de Ovidio, y veía en sus comentarios, me decían, bueno, es que ¿quién fue el responsable de que saliera mal? El presidente asumió una responsabilidad como jefe de Estado, es decir, yo fui el que tomó la decisión. Pero ¿por qué se vio el presidente obligado a tomar esa decisión? ¿Cuál fue? El byte exacto que dice el presidente, no quiero perder la oportunidad de que usted lo escuche, porque a eso quiero referirme particularmente. En el caso de Ovidio, dijo exactamente esto el presidente. No, eso fue una circunstancia muy especial. Es un operativo que no se ejecuta bien, se lleva a cabo a las 3 de la tarde, con muy poco personal, sin apoyar a los que fueron a la detención. Entonces viene una reacción muy fuerte de la delincuencia, detienen a civiles, detienen a militares, agreden o hay atentados a unidades habitacionales de las Fuerzas Armadas, se atrincheran con armas de alto calibre y iba a haber un enfrentamiento con muchos muertos y se decidió detener el operativo. Eso fue lo que sucedió. O sea, no quisimos que perdieran la vida más personas. Y había en aquel entonces un cálculo de que podían haber más de 200 muertos. Y tomamos la decisión de que se detuviera el operativo. Si hicimos bien, hicimos mal, ya, la historia lo dirá. Yo fui el que tomé la decisión de parar el operativo. Eso es lo que dijo el presidente. Yo fui el que tomé la decisión de parar el operativo. Y si lo hicimos mal, ya la historia nos juzgará.
¿De quién fue la culpa? ¿Cuáles fueron los errores dentro de este operativo? El presidente habla de la parte logística. Habla de la parte logística diciendo fue a las 3 de la tarde. Creo que a las 3 de la tarde es de las peores horas para hacer un operativo como estos. ¿Por qué? Porque tienes mucha gente en las calles. Esto ya lo habíamos analizado, si no estoy mal, con nuestro querido César Gutiérrez Priego, en donde decía, es que este tipo de operativos a las 3 de la tarde, tienes a la gente en las calles, están saliendo de las escuelas los niños, lo estás moviendo de un lugar a otro. Este tipo de operativos se hacen en las madrugadas, en las noches, cuando tienes a la gente en sus casas, cuando logísticamente estás pensando en dónde va a haber menos riesgos civiles. Esa falta de logística fue porque no hubo una buena coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales. Por eso, cada que hablamos sobre el tema de seguridad, no podemos hablar de buenos resultados si no existe una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. ¿Y por qué no hemos visto mayores resultados? Bueno, porque estos órdenes de gobierno no se han terminado de ordenar. Tenemos autoridades municipales que están coludidas con el crimen organizado. Hace unos días en Michoacán, otra vez, en otro municipio de Michoacán, renuncian los policías. El alcalde creo que también estaba nada de renunciar, porque el crimen organizado secuestró al municipio y no tienes autoridades a estas alturas, ya dejen ustedes la voluntad, tienes autoridades que ya están aterradas en los municipios. Luego, teóricamente, cuando tienes municipios secuestrados, pues es tu estado quien tendría que entrar al quite con las autoridades estatales. Bueno, pues tenemos estados que también están secuestrados por parte del crimen organizado, tenemos aparte estados que están en transición, y si no existe una coordinación entre el estado y el municipio, te va a salir mal. Pero ahora sumémoslo al federal. ¿Y qué pasa si estos órdenes de gobierno tienen intereses diferentes? Bueno, pasa lo que pasó en Culiacán. Lo que pasó en Culiacán fue, hablemos de cómo los policías, no solamente en Culiacán, ya olvidemos que tengan miedo, están comprados muchos. Alguien le da el pitazo, están ahí dentro. O sea, es absurdo pensar que esto solamente salió mal porque hubo un problema con el gobierno federal. No, señores. Esto salió mal porque no hubo una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Pero hubo otro factor que tampoco fue y no es agradable de reconocer, y tuvo que ver con la Fiscalía General de la República. Recién llegado Hertz Manero, 2019, y hubo errores con la Fiscalía que hacen imposible una coordinación más allá de lo que se debería. ¿Cuáles fueron las fallas? Distintas organizaciones como México Evalúa han dicho que la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión de un juez federal contra el presunto narcotraficante, pero no una orden de cateo de los inmuebles. Según el artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, las autoridades pueden solicitar una orden de cateo aún cuando no saben cuál es el domicilio exacto. ¿Por qué? Para evitar problemas burocráticos. Es decir, tengo la orden de cateo, yo puedo entrar al domicilio a sacarte. Ahora, ¿qué es lo que pasó? La Fiscalía pudo haberlo solicitado porque desde un mes antes, ¿no es cierto? Meses antes, ya estaban teniendo inteligencia, ya había inteligencia. Este es un operativo que ocurre el 17 de octubre, pero el 7 de octubre la Fiscalía abre esta carpeta de investigación, o sea, 10 días antes, la Fiscalía abre la carpeta de investigación en contra de Ovidio Guzmán por otros delitos relacionados con delincuencia organizada, finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobros de piso y delitos contra la salud. Pero la Fiscalía no condujo bien la investigación. Lo que hace la Fiscalía, según esas organizaciones que analizaron la cronología de los hechos, es que se apoyaron en otras instituciones que, si bien están facultadas por ley para hacer labores de investigación, como lo es la Guardia Nacional, no es su principal cometido en materia de seguridad. Entonces la Fiscalía, en vez de hacer la chamba que a ellos les corresponden, se apoyan en la Guardia Nacional, que apenas estaba siendo creada. O sea, recordemos que estamos en 2019. La Fiscalía, si bien es cierto que ya era una antes PGR, que se le cambian, se hacen atribuciones y entra una nueva persona, que es Hertz Manero, también la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional en ese entonces no solamente es como que cambie la persona y ya, necesitas capacitar al personal. Así que le deja a la Guardia Nacional la chamba de investigar y la Fiscalía se apoya en ellos. El 9, las Fuerzas Especiales de la Sedena viajan desde la Ciudad de México a Culiacán para ubicar a Ovidio y para planear la estrategia de captura. 3 días después, la Sedena entrega un informe en que señalaban varios domicilios que frecuentaba Ovidio.
De ahí es donde surge que necesitaban las órdenes de cateo, porque no era uno, eran varios. Tenían que ir a todos a ver en dónde está. Pero en los análisis que hacen, se apunta que tampoco hubo una constancia de que la Fiscalía se coordinara con la Guardia Nacional o con la Sedena, ni para solicitar órdenes de cateo, ni para nada. Entonces, lo que pasó fue que una falla en la coordinación entre los que tenían que coordinarse: Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal. No hubo coordinación. Y a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer el operativo a las 3 de la tarde, donde hay más gente en las calles. Así que todos estos elementos son los que estaban puestos sobre la mesa y son los que habrían dejado, al menos con los cálculos, a 200 personas sin vida para detener a uno. Sin contar, estamos hablando de 200 personas sin vida, sin contar los desastres que hubieran ocurrido dentro de Culiacán. Nada más imagínense. Todos estos ingredientes son los que obligan al presidente hoy a asumir una responsabilidad como jefe de Estado, porque él delegó la estrategia a quien tenía que delegarla y estos no se pusieron de acuerdo. No es la primera vez que vemos a un fiscal que no logra coordinarse bien con quien tiene que coordinarse, seamos también muy honestos. Para los que tenían la duda, pues ahí está esta respuesta.